información real, veraz y accesible para todas y todos ustedes. Y para hablarnos de este tema de evasión fiscal, le damos la bienvenida al licenciado Zenón. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Erika, gracias, muy buenas tardes. Pues bueno, me presento con tu audiencia. Adelante, por favor. Bueno, ya tú comentabas, mi nombre es Zenón Bernal, su servidor. Fíjate que nosotros tenemos algo muy importante por experiencia, y es que dentro de nuestra trayectoria profesional formamos parte en algún momento pues del servicio iba a decir el nombre, de la Administración Pública Federal. Okay. Entonces estuvimos colaborando con Administración Pública Federal, estuvimos colaborando también con administraciones de los estados e incluso en algunos casos con algunos municipios. Entonces es diferente cuando uno ve las noticias y cuando uno trata de entender el panorama como contribuyente a cuando uno pues lo llega a ver del otro lado de la moneda. Entonces ahora nos encontramos ya con la experiencia tanto de un lado como del otro lado, y eso es algo que nos ayuda mucho a nosotros para poder entonces pues tener un lenguaje común para poder hablar con la gente y explicarles algunos temas que a veces parecerían muy complicados, pero en realidad no lo son. Entonces hay algunos puntos bien básicos por donde te puedes decir, ¿sabes qué? Por aquí no caminemos, y ¿sabes qué? Por acá, pues por aquí es donde hay que ir, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay algo que nosotros traíamos desde aquellos entonces, que es fomentar la cultura contributiva. La cultura contributiva es esta herramienta que nos ayuda a desvelar las dudas que tienen muchas veces los contribuyentes y la ciudadanía en general. Entonces, por ejemplo, yo tuve la económica. Entonces, cuando ya le dices eso a las personas, estás echando atrás un montón de fantasmas mentales que se habían generado. Y de miedos de contribuir, sí, claro, también. Claro, ¿no? y la gente, es que yo ya tengo 22 años y nunca he pagado impuestos. Y a veces en ese miedo resulta que pues ni siquiera la debían, pero ya la temían. Y entonces Sí, llega un momento en el que ahora sí empiezan a desarrollar actividades económicas, pero ya traían ese miedo, y entonces hace que cuando ya tengan que empezar a contribuir con el pago de los impuestos, pues resulta que ya se hicieron por ahí de algunas estrategias raras y se hicieron de modos indebidos, y entonces pues empezaron con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos esta parte de comunicación de calidad con la audiencia, con la ciudadanía, y les logramos apoyar un poquito en este tema de cultura contributiva, pues la gente entonces ya no incurre tan fácilmente en este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, decían, la gente tiene negocios y dice, bueno, ¿sabes qué? Si yo tengo un negocio, pero ya no lo estoy operando, pues entonces ya no pago impuestos. Entonces, y no es así. Sonaría lógico, sí, hasta cierto punto, pero bueno, algo que le decíamos a nuestros clientes y a la ciudadanía es, bueno, pero es que Hacienda pues no tiene una bola mágica de cristal para decir, mira, es que doña Juanita en realidad cerró la cortina de su negocio y no lo operó durante 5 años. Así es. Para Hacienda es, doña Juanita sigue produciendo, nomás no me está queriendo enterar de su actividad económica. Entonces, muchas veces la cosa no es solamente el pago de los impuestos. Muchas veces la cuestión consiste en estar en constante comunicación con las autoridades. Entonces, si doña Juanita tenía su tienda de abarrotes, dijo, ¿sabes qué? Por X situaciones voy a tener que cerrar la cortina. Ok, la cierra, está en todo su derecho, perfecto. Pero para que no le corran obligaciones fiscales, tendría doña Juanita que ir al SAT o comunicarse ahora ya por medios electrónicos y informar simplemente. ¿Sabes qué? Acabo de cerrar mi cortina, y hasta ahí se terminan las obligaciones fiscales que tendría este contribuyente y se quitan de problemas. Porque de no hacerlo, ¿qué medidas puede tomar el SAT cuando no se le informa esto de decir, a ver, ya no estoy teniendo este negocio? Y estamos hablando porque también quisiera que le aclararas a nuestra audiencia. Claro. Existen las personas morales y las personas físicas. Okay. ¿Quiénes son cada cual? Para que también vayan viendo en qué terreno se encuentran. Perfecto. Bueno, primero me hiciste una pregunta. Antes de lo de personas morales me hiciste una pregunta. O sea, ¿en qué ya hasta se me fue a mí también. Bueno, pues vamos con personas físicas, personas morales. Exactamente, porque más bien te preguntaba de no informar, en el caso de doña Juanita, la tiendita de la esquina. Ok, ya lo tengo. ¿Qué medidas toma el SAT en contra de estas personas? Mira, fíjate que en realidad es menos tenebroso de lo que parecería el Servicio de Administración Tributaria.
Y te voy a decir por qué. Existe una ley, sí existe una ley que se denomina Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es en donde dice todo el devenir de la operación del Servicio de Administración Tributaria. Entonces te dice, mira, a ver, ciudadanos, el SAT puede hacer esto, y le dice al SAT, mira, puedes hacer esto. Ok, dentro de esas cosas se denominan facultades de comprobación. Entonces, dentro de las facultades de comprobación, la autoridad hacendaria está perfectamente facultada, como dice el título, para poder asistir al domicilio que señaló el contribuyente y hacer una revisión. Entonces pueden practicar una revisión domiciliaria y en esa revisión se determina, a ver, doña Juanita, pues qué pasó. Y si ellos llegan y encuentran cerrada la cortina y doña Juanita les expone los motivos y todo, bueno, pueden tratar, o sea, siempre se trata en un primer momento de conciliar o de coadyuvar con el contribuyente. ¿Sabes qué? Mira, hay que poner al corriente todo esto, pero pues esto no se manejaba de esta manera, ¿no? Si no te visitan de manera domiciliaria, te pueden enviar un correo, que es un correo en el que te dicen, oye, ¿sabes qué? Ponte las pilas. O te pueden mandar una carta de invitación. Estos dos son, no se consideran una notificación todavía. Entonces, si a ti te llega un correo o te llega una carta de invitación, ¿sabes qué? De verdad, ponte las pilas. Y pon atención y da respuesta, ¿no? Claro, es lo más importante, porque a veces nos alejamos de ese entendido con la autoridad y decimos, pues yo me voy a hacer el loco y a ver si a ellos se les olvida. No se les va a olvidar. Eso es algo bien importante, no se les va a olvidar. Que lo tomen en cuenta, porque justamente este tema que estamos poniendo sobre la mesa en Cadena Noticias es porque, pues todos estos temas que los artistas, porque son figuras públicas, con el tema de la evasión fiscal, ¿eso se considera evasión fiscal desde el negocio más pequeño hasta el tema más grande que podríamos hablar de negocios? Ok, no propiamente. Mira, eso puede ser alguna omisión, sin embargo no existe un perjuicio en contra del Estado. El Código Fiscal que te mencionaba, en su artículo 108, nos dice que se considera evasión, que en realidad jurídicamente vendría siendo la defraudación fiscal, cuando uno comete actos dolosos por engaños u omisiones en contra del Estado. Ese sería un caso, por ejemplo, de evasión fiscal. Si estamos hablando de doña Juanita, doña Juanita en realidad pues no tenía ganas de defraudar a nadie, simplemente pues ella desconocía que pues estaban corriendo sus obligaciones fiscales, pero ella no tuvo realmente una actividad económica. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, que me mencionas de los artistas, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que tuvieron actividades, dentro de esas actividades, pues bueno, los ingresos suelen ser altos. Muy Entonces, altos. Tuvieron ingresos y pues simplemente no se declararon los impuestos en muchos casos. Entonces es distinto al caso de doña Juanita. Ahí es en donde yo ya soy consciente de que realicé una actividad económica, yo soy consciente de que debí de haber realizado algún tipo de pago por contribución a los impuestos y pues simplemente lo omití. O al contrario, utilicé estrategias pues ilegales para poder decir, ¿sabes qué? Si yo tenía, digamos, un concierto, de este concierto yo cobré 100 pesos, de 100 pesos tenía que pagar 2 pesos. Ahora, de esos 2 pesos, si yo digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar una estrategia en la que me voy a inventar gastos y voy a inventar esto, voy a inventar lo otro. Entonces, esos 2 pesos bajan y yo puedo terminar pagando 50 centavos. Pero al final termino yo con un beneficio indebido, porque no debí de haber yo dicho que, oye, es que mira, tengo estas facturas. Y muchas veces ahí es donde radican estas cosas. Qué bueno que comentas justamente el tema de las facturas, porque de repente quien lleva perfectamente sus cuentas, todo lo anda facturando para justificar los ingresos. Pero hoy acabas de decir que no siempre es la vía como más sana ni legal, no que no sea legal, sino que no es la más adecuada para ser un contribuyente sano en esa cuestión. Claro, mira, te comento, en el tema de las facturas, las leyes dicen, y este es otro de los fantasmas de cultura contributiva precisamente, la gente dice, es que si yo vendo 100 pesos, voy a pagar impuestos por 100 pesos, y eso no es así. ¿Por qué? Si yo vendo 100 pesos, yo voy a tener esta cantidad de ingresos. La ley me dice que yo tengo algunas deducciones autorizadas. Esas deducciones autorizadas me dicen que son todas aquellas cosas que yo necesite para poder hacer funcionar mi negocio.
Entonces puedo hablar de las inversiones, puedo hablar de los gastos, puedo hablar del costo de lo vendido. Entonces, entre estas cosas, yo puedo decir, ok, tú si gané, bueno, vendí 100 pesos, pero me gasté 70 pesos para vender 100 pesos. Entonces, en realidad, mi utilidad es de 30 pesos. ¿Ok? Entonces, los impuestos vienen en función de 30 pesos, no de 100 pesos. Y eso es algo bien importante, bien básico. Que tenemos que saber todos. Que tenemos que saber todos y que a veces, como te mencionaba, en la desinformación y en el que es que el vecino, yo vi que se manejó así, es que yo vi que pues mi abuelito tuvo 50 años la tienda y nunca pagó los impuestos. Pues a veces suceden cosas que nosotros venimos actualizando errores del pasado o desinformaciones. Además, por ejemplo, las autoridades en la actualidad pues cuentan cada vez más con pues muchas facilidades a través de internet. Entonces, anteriormente había, digamos, 100 personas de parte de Hacienda para ir a fiscalizar. ¿Ok? ¿A quién iban a ir a fiscalizar? Pues iban a ir a fiscalizar a las personas morales. Ahorita te doy la definición de personas para que físicas podamos pueda entender yo y puedan entender todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Claro, digamos las empresas, ¿vale? Entonces, si había 100 personas para ir a fiscalizar, 100 servidores públicos de parte de Hacienda, pues ellos los mandaban mejor a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, pues de alguna manera, son semilleros o son recolectores de impuestos. Entonces, es más fácil y es más rentable mandar a una persona a una empresa y eso me va a dar algún resultado que si yo me pongo con 100 personas a tratar de corretear a 100 millones de mexicanos. Bueno, sería imposible. Sería imposible. Entonces, pero eso sucedía antes. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Que estos procesos de simplificación administrativa están ayudando a que la autoridad, a través de internet, puede decir, ¿sabes qué? Yo no necesito ir a verte en tu domicilio, simplemente por buzón tributario te voy a notificar. Y tiene la misma validez que si una persona de estas 100 personas hubieran ido, se hubieran apersonado en tu domicilio y te hubieran dejado una notificación. Entonces, cada vez es más fácil, a través de los controles digitales, poder identificar muy rápidamente quién sí cumple, quién no cumple, quién me hace trampa, quién me está echando mentiras. Hablábamos del tema de las facturas. Yo te decía, hay deducciones autorizadas para de los 100 pesos poder decir, yo gasté 70 pesos. Perfecto. Eso es perfectamente normal, siempre y cuando sea real. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Yo no tuve 70 pesos, vamos a subirle más para que el impuesto me baje. Entonces yo agarro y te digo, ¿sabes qué? Tengo 20 pesos más de gastos. Sí. Esos 20 pesos más de gastos, tal vez yo voy con alguien y le compro una factura. Se me hace bien fácil. Oye, vende una factura por 20 pesos. Entonces, esa factura, esa ya se considera una evasión fiscal. ¿Sale? Entonces, hay algo bien importante, hay que saber diferenciar entre lo que es la evasión fiscal y la elusión fiscal. Son dos cosas bien diferentes. Y muchas veces uno, como contribuyente, se acerca al especialista y dice, ¿sabes qué? Es que este contador es bien bueno porque me ayuda a que pague bien poquito. Aguas con eso. Hay que ver si es bueno, porque maneja esquemas de elusión fiscal, que esto hasta cierto punto es legal, ahorita te lo comento. Perfecto. O maneja esquemas de evasión fiscal. Si es de evasión fiscal, aguas. Ahí mejor no hay que meterse. Y es que es a lo mejor lo que les está pasando a todos estos artistas. Sí, ¿no? Claro. No, y aparte fíjate que algo bien importante, también el mismo Código Fiscal señala que son corresponsables solidarios todos aquellos que sean involucrados, o todos aquellos profesionistas que sean involucrados en la administración del contribuyente y que le hayan ayudado a generar beneficios indebidos. Entonces, ¿qué significa? Que ahorita estos artistas, yo no sé qué contador, qué abogado, qué auditor, a ver quién se va a poner la bandera y va a decir, ¿sabes qué? Yo voy y defiendo. ¿Por qué? Porque ya tienen ellos un problemón y la ley te dice que tú eres corresponsable solidario con ellos. Sí, no solamente son los artistas. Exactamente. Entonces, si el contribuyente se confió de su servicio contable, se confió de su administrador, se confió de su abogado y resulta que hubo beneficios indebidos o que terminaron perjudicando al Estado, entonces la ley te dice, ¿sabes qué? Todos estos también son corresponsables. Y entonces ahora por eso ya empieza a salir por ahí de que es que de tal artista ya sacaron por ahí a 10 implicados más y van a seguir saliendo, porque la ley es así de clara. Te comentaba de lo de elusión fiscal. Fíjate que, por ejemplo, si tú tienes, no sé, muy rápido para que se entienda este punto. Si tú tienes una tienda de abarrotes que tiene al ladito una estética,
o que tiene, no sé, una papelería, que es un caso que sí se da mucho. Y por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Yo solito voy a absorber la carga fiscal o la administración de estos dos negocios y los voy a presentar en una sola declaración a mi nombre, por así decirlo. Entonces, esto te genera mucha carga fiscal. Y los impuestos en México son de que entre más generas, pues más pagas. Entonces, aquí las estrategias de elusión fiscal podrían ser utilizar la misma ley en estas famosas lagunas o en estos limbos donde tú dices, ¿sabes qué? Si nos vamos por este lado, no es algo ilegal, porque no es algo que esté realmente prohibido, y entonces yo voy a disminuir mi carga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una estrategia muy, muy simple. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Ok, entonces a mi nombre dejo las actividades de la tienda de abarrotes, y a nombre de mi esposa, a nombre de mi hijo, a nombre de algún otro contribuyente, vamos a manejar entonces las actividades que se desarrollan dentro de la papelería. Entonces ya el ingreso de uno es así, el ingreso del otro es así, y es muy manejable. Incluso pueden recibir beneficios fiscales. Pero si resulta que todo lo meto a uno solo, pues entonces ese ya se vuelve más desajuste complicado. ya empieza a romper. Claro. La verdad es que te queremos agradecer toda esta plática informativa, porque como contribuyentes tenemos que saber al menos lo básico de cómo tener pues nuestros números limpios sin caer en este tema de evasión fiscal o ilusión fiscal, ¿no? Que podría generarnos un tema legal y penal que no hay necesidad de que sea así. No, claro, es muy, muy, muy complicado. Ya nada más para puntualizarte lo de personas físicas y personas morales. Bueno, mira, bien fácil de entenderse. Personas físicas, todo aquel contribuyente, todo aquel individuo de carne y hueso, ¿sale? Tú, yo, cualquier persona, ¿sale? Susana, cualquier persona aquí. Física de carne y hueso. Una vez que asumimos obligaciones ante alguna autoridad, somos personas físicas, ¿sale? Personas morales son todas las empresas. Entonces, ¿por qué? Porque es intangible. Si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, estamos aquí con Cadena Radio. ¿Qué es Cadena Radio? Pues Cadena Radio no es este micrófono, no es esta mesa, porque se pueden ir a cualquier otro lado y sigue siendo Cadena Radio. Pueden tener muchas instalaciones y sigue siendo Cadena Radio. Claro. Entonces, las empresas son algo intangible que surge a partir de la moralidad entre varias personas físicas. Entonces, entre muchas personas físicas deben tener un común acuerdo, tener un objetivo social, y entonces firman un acta constitutiva. A partir de que firman esa acta constitutiva, nace, por así decirlo, o surge esta persona moral. Entonces, la persona moral puede tener una personalidad jurídica propia. Entonces, una cosa es Cadena Radio y otra cosa ya son pues los socios que en algún momento constituyeron a la persona moral. Esa sería la diferencia entre uno y otro. La verdad es que te queremos agradecer, licenciado Zenón Bernal, abogado fiscal, por toda esta información que nos has dado referente a cómo ser esta cultura contributiva que tú mencionas, que tenemos que tener todas y todos. ¿Dónde te pueden encontrar, tus redes sociales? ¿Qué tipos de servicios ofrecen? Ya para ir cerrando esta entrevista. Claro. Mira, nosotros formamos parte, somos consultores de una empresa que se denomina Chessy Consultores Independientes. La empresa tiene la oficina matriz y algunas sucursales en el Estado de México, aquí en Toluca y Metepec. Sin embargo, tenemos operaciones a nivel nacional. Como decíamos, pues ya ahora por medio de los medios digitales, pues podemos estar en todos lados, ¿no? Y a través de este tipo de medios, pues podemos dar alguna asesoría, podemos desvelar algunas dudas que tengan los contribuyentes, no importa que se encuentren en donde sea que se encuentren. Los medios de contacto oficiales, pues tenemos nuestra página web, chessyconsultores.com.mx, redes sociales, pues Chessy Consultores, y el que salga, ese va a ser. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, principalmente en Facebook. Sí, que es la plataforma ahorita digital que está más a la vista de todos, ¿no? Sí. Nada más, si me permites, para terminar ya rápidamente, un consejo que sí quisiera darle a la ciudadanía. Adelante, por favor. Si tienen algún tema fiscal, no se alejen del trato con las autoridades. En serio, siempre va a ser mejor hacerse de la información. Ahora la información es muy fácil de acceder a ella, ya sea con un especialista o ya sea directamente con las autoridades, pero es lo mejor. Y si ustedes ya saben que tienen por ahí algún tema atrasado, antes de que la autoridad los notifique, si ustedes realizan por propio acto la actualización de estos periodos vencidos o lo que sea, si ustedes solitos se ponen al corriente, entonces ya se anulan los actos de autoridad que les podrían generar muchos problemas
de todo lo que venía hacia el pasado. Si ustedes lo autocorrigen, la autoridad ya no se los va a fiscalizar, es de aquí en adelante, nos vamos por la derecha y la vida es mejor, la vida es más tranquila si le hacemos las cosas correctamente. Pues de consejo de un director y un especialista en tema fiscal. Esto fue Cadena Noticias, información real, veraz y accesible para todas y todos ustedes. Sigan pendientes de toda la programación que aún tenemos en Cadena Radio, porque en Cadena Radio somos tu voz.